Ok, buenas tardes. Empezamos la clase del día de hoy. Es la clase de variables, operacionalización y definición de variables. Entonces, como les comenté hace un momento, esta clase se llama de la semana 3, pero realmente estamos en la semana 2 del curso de verano, del curso de tesis 2. Las diapositivas de siempre, que ya sabemos cómo es, los valores, integridad, libertad, servicio. Sabemos que queremos aspirar a la excelencia, ¿no? La obviamente. Eh, Antes de tocar el tema, quisiera acotar algo. Por ahí un par de alumnos de esta sección me han comentado que querían que yo sea su asesor de tesis. La figura de asesor de tesis tiene dos requisitos para la norma. Yo tampoco lo sabía. La primera es que tengas un contrato de tiempo completo, el profesor. En ese caso, en teoría, yo sería de tiempo completo en marzo, en ciclo regular. Y el segundo requisito es que el alumno haya terminado tesis 2. Entonces, como les comenté al principio, ¿no? Puedo seleccionar hasta 2 alumnos por cada 3 meses para asesorar. Pueden ser varios de esta sección, no hay problema. Incluso no me voy a abastecer, ¿no? Pero esos dos requisitos hay que cumplirlos, ¿ya? Yo encantadísimo después de que puedan aprender lo máximo que puedan de mí en esta clase y luego después, ¿no? Mi interés es que aprendan en primer lugar, saquen su tesis, pero que les guste, ¿no? Que les guste la ciencia como un mecanismo de refuerzo de conocimiento médico y de avance para solucionar los problemas, ¿no? A cualquier nivel, ciencias básicas, ciencias clínicas, epidemiológicas, salud pública, ¿no? Creo que la investigación es una práctica muy buena, te abre la mente, ¿ya? Ok, ahora sí, vamos a lo que hemos venido. Ya saben cómo es la dinámica de estas clases, ¿no? Levantan la manito, y cuando levantan la manito me lo hacen saber o a veces el mismo programa me lo dice, ¿no? ¿Qué es una variable? Bueno, es un término que a veces tiene muchas formas de explicarse, ¿no? Pero realmente quisiera que se queden con unas palabras. Característica, propiedad o fenómeno. Me gusta más este término por ahora, fenómeno, donde tú le vas a asignar valores o categorías. Acá hay una... Ah, claro. De ahí coordinamos. Pero como te digo, después de este curso, cuando tenga contrato, cuando pase un contrato de tiempo completo, yo encantado. Entonces, como les volví a decir, una variable va a ser una característica, una propiedad, o vamos a evaluar un fenómeno, ¿ya? A lo cual le vamos a asignar categorías o valores, ¿ok? ¿Se acuerdan en eso? Pero yo quiero que para que ustedes entiendan, realmente el concepto de una variable no es algo tan sencillo como una definición escrita. Y este nivel de clase realmente está hecho como para un nivel de maestría o de doctorado. Pero eso no importa, porque lo que yo quiero es darle lo mejor para que ustedes tengan bien estos conceptos. Entonces, tenemos que revisar primero la parte filosófica, la parte filosófica de cómo queremos entender la realidad. Y para eso tenemos que ver que existen en la filosofía algunas ramas. Una rama lo han visto en tesis 1, que es la bioética, dentro de la ética, de la parte de la filosofía de la ética aplicada sobre todo, pero existe dentro de la filosofía las ciencias ontológicas o la ontología, que es el inicio de todo, que ha tenido un proceso de desarrollo filosófico hasta cientos de años antes de Cristo. Entonces, este es el primer paso, la ontología. Y básicamente el resumen es, quiero evaluar la realidad. Eso es lo que quiero. Yo quiero evaluar la realidad. Luego, el siguiente paso sería la epistemología. ¿Pero qué es la epistemología? A grosso modo es, ok, una vez que ya más o menos defino qué es lo que quiero evaluar, ahora quiero es cómo puedo llegar a ese conocimiento.
cuál es el mecanismo o los mecanismos o la diversidad de mecanismos por los cuales puedo hablar eso. Pero luego me circunscribo un poco más, por eso es que ven que se reduce la esfera en tamaño, y me voy a la metodología. ¿Y qué es? Una vez que ya defino lo que quiero, más o menos voy afinando cómo, más o menos de acuerdo a mi factibilidad y otros criterios FINER que han aparecido en la pregunta de investigación, voy a decir, ok, tengo estos medios para llegar a conocer lo que quiero evaluar, la realidad. Y luego, obviamente, este es un proceso que se repite en las ciencias, en el modelo científico, que luego nos va a ayudar a hacer una reflexión de todos estos procesos, ¿no? Hasta el inicio, hasta la ontología. Si tienen alguna duda durante la exposición, me avisa, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo que ahorita quiero que entiendan. Todo nace de la ontología y terminamos en metodología. ¿Ok? Levanten la mano si quieren opinar. ¿No? Si no, pueden poner si todo está bien, pueden poner creo que se puede poner un like, ¿no? Algo así. Gilbert. Doctor, un favor, ¿puede explicar nuevamente lo de epistemología? Que no, si no lo entendí, por favor. Claro. La ontología, entonces quedó claro que es cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que quiero evaluar? La epistemología es cuántas formas tengo para evaluar esa realidad. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero ver el estado nutricional de un niño? Ustedes sabrán que el estado nutricional, desde el punto de vista ontológico, está el peso. ¿Qué más tenemos? Talla. Tenemos hemoglobina. Tenemos vitaminas. Uf, es un montón de cosas. Incluso hasta puedes hacerlo con encuestas. Puedes hacer de diferentes maneras. Eso es a lo que voy acá. Acá lo puedes hacer con mediciones, en ese ejemplo. Lo puedes hacer con encuestas. Lo puedes hacer con datos secundarios. Pueden ser datos de clínicos o datos poblacionales. O sea, en la epistemología es todas las formas que tú puedes prever, por las cuales puedes medir lo que has querido al principio, ¿no? Y la metodología ya tiene que ver, tiene que estar estrechamente vinculada a aterrizarlo a tu proyecto. Y eso tiene que ver con la pregunta de investigación. No creo que todos han llevado el curso de tesis 1 conmigo, pero en la pregunta de investigación, lo inicial es los criterios de Finer. Y por eso es que es importante iniciar con esto, que la idea aterrice en estos criterios, porque primero evalúas, lo primerito de todo, factibilidad. Si no es factible, ya fue, no puedes. ¿Y de dónde vas a evaluar esto? Cuando te hagas esta reflexión ontológica. ¿Ok? No se preocupen, más adelante vamos a ver eso, no se preocupen, acá veo algo acá, tamizajes, claro, tamizajes de todo, ¿no? Entonces, como dice la palabra, formas de conocer. ¿Ya? Acuérdate, esto es lo que quieres, esto es las formas variables que tienes y esto lo aterrizas. Continuemos. Ups, vamos a borrar eso de ahí. Se borra esto. Ya va a ser. Ahora vamos a verlo de otra manera. Es lo mismo, ¿ah? Solo que de otra manera. Acá está la referencia incluso. Estos son los fundamentos, le damos el título, conozcamos los fundamentos del conocimiento de la realidad, para evaluar la realidad, que es lo que queremos. Al final las variables nos ayudan a eso, a evaluar la realidad, a medir, a asignarle un valor, una categoría, algo. Entonces, imaginemos que esto es un árbol, que en el núcleo del árbol está la ontología. Miren acá esto verdecito, por eso está señalado. O sea, si no está bien hecha la ontología, ¿no? Y la ontología es vital cuando tú haces la idea de investigación con los criterios de FINA. Y luego esto se va acomodando con la pregunta. ¿Ok? Por eso es que cuando yo le dicto la clase de tesis a chicos de maestría, de doctorado, lo que fuera, o de pregrado, siempre comienzo con esto. Lo principal es tu pregunta de investigación. Si no tienes una buena pregunta, todo se cae. ¿Ok? Porque acaban de verlo, ¿no? Es el núcleo del árbol. Ok, entonces vemos que la epistemología es básicamente la continuación de la ontología, asimismo la metodología. Luego que uno evalúa diferentes metodologías que otros investigadores han hecho,
porque no solamente también hay una metodología. Por ejemplo, para evaluar el peso, hay muchas formas para evaluar peso, chicos, ¿ah? Con diferentes balanzas, diferentes tipos de posiciones y todo. Igual la presión arterial, hay diferentes, pero luego tú te vas a quedar con los métodos y técnicas más apropiadas para tu estudio y lo que tú quieres evaluar. ¿Ok? Continuamos, parece que no hay dudas. Entonces vamos uno por uno, pues, ¿no? ¿Qué es la ontología otra vez? Es evaluar, cuando queremos evaluar los conceptos de la realidad. Nosotros nos vamos a hacer asunciones básicas de cómo es la realidad. Ahorita van a entender por qué hay dos corrientes. Hay una corriente objetivista y una corriente de otra manera subjetiva. O sea, una corriente objetiva y una corriente subjetiva. Ahorita van a entender por qué. Estudia la naturaleza de la realidad y la naturaleza del ser. Obviamente, porque no solo vamos a evaluar cosas, sino también seres. Por ejemplo, seres humanos, sus pensamientos, sus emociones, etcétera. Los comportamientos, ¿no? Animales, humanos. Incluso hay comportamientos vegetales, ahora de insectos, etc. Entonces, esto es clave. Responde a las preguntas de ¿qué existe? ¿En qué consiste eso? ¿Cuáles son sus cualidades? Acuérdense eso, esas cuatro preguntas. ¿Qué existe? ¿Qué es esto que quiero hablar? Es esta reflexión, ¿no? Que cada uno tiene, cada investigador, cada persona. ¿En qué consiste eso? ¿Cuáles son sus cualidades? Y lo que quiere es que lo que quiere la ontología es llegar al fondo de todo, ¿no? Llegar a la verdad. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, pero queremos llegar a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Medir algo que existe y que no sabemos qué es, ¿no? Y que lo vamos a tener que ir dando esos valores, esos conceptos, esas definiciones. ¿Todo claro hasta ahí? Si todo está claro, continúo. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Ahora quiero que observen quiero que levanten la manito, quiero que observen esta figura y que ordenadamente y bonito me digan, ok, yo solamente les voy a decir, quiero hacer un estudio de investigación y ustedes díganme en qué, viendo la figura. Levanten la mano, por favor. A ver, Jesús, dime. Un estudio a realizar podría ser las características del terreno para la construcción de pirámides. Excelente opinión. Me haces acordar si me olvido. Siguiente, por favor. Levanten la mano. Levanten la mano y opinen. No sean, bueno, Lucía, ¿qué dice? Investigación sobre la arquitectura de las pirámides. Ok. ¿Quién más? A ver, Lourdes. Podría ser una investigación basada en qué antigüedad tienen las pirámides de Egipto. O también sobre las imágenes que hay dentro de las pirámides. Ujú, ujú, muy bien. Luis. ¿Podría ser la matemática aplicada en la construcción de las pirámides? Muy bien. Jennifer. Podría ser un estudio acerca de el método, los métodos que utilizaron para realización y conservación de las pirámides. Ujú. A ver qué dice Gina. Sobre su función y simbolismo, doctor. Muy bien. Gilbert. ¿Otra vez, Gilbert? Ah, sí. No has opinado, Gabriel. Enfermedades prevalentes relacionadas al microsistema que existe en ese lugar, ¿no? Ok, que también se puede hacer utilizando ADN antiguo, ADN que se ha mantenido. Muy bien. Janet. Doctor, ¿podría evaluarse la contaminación alrededor de las pirámides, como por ejemplo el PM2.5, el NO2 que está cerca y dentro de las pirámides? Excelente. Eso es lo que quería, que me digan todos cosas diferentes, porque realmente todas las preguntas que han hecho o todas las ideas son correctas. ¿Y qué quiere decir?
que cada uno de nosotros, solo con ver una imagen, hemos tenido diferentes formas de querer evaluar la realidad. Porque todavía no hemos ido, recién es lo inicial, ¿no? Lo que estamos viendo. Solamente les he dicho, quiero hacer una investigación. Nunca les dije si iba a ser en salud, en arquitectura, en historia. Nunca les dije nada más. Entonces, miren, observen cómo la ontología nos ayuda a precisar, ok, de toda esta realidad que es esta foto, ¿dónde me voy a circunscribir? ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Quiero evaluar las pirámides? ¿Quiero evaluar el ADN antiguo? ¿Quiero evaluar la salud actual? ¿Quiero evaluar la salud moderna? ¿Quiero evaluar la arquitectura? Y entonces, por eso es muy importante que todos hayan participado. Vamos a... Entonces, les comenté hace un rato que existen dos corrientes o aproximaciones ontológicas. Una de ellas, como hace un rato hemos visto, tiene que ver con el objetivismo o realismo. Y el otro es el subjetivismo o relativismo. Así se llama. Vamos a ponerle objetivo y subjetivo, ¿ya? El objetivo quiere decir que existe allá afuera, allá en nuestro entorno, algo que podemos medir y que es independiente de nosotros, ¿ok? Y que por lo tanto tiene un valor o una categoría por sí mismo. Pero el subjetivismo o relativismo nos dice que el mundo externo no se separa del mundo interno del investigador en este caso, o sus pensamientos. Eso se aplica mucho a lo que es, por ejemplo, investigaciones cualitativas, sociológicas, antropológicas. Entonces, tenemos, y ninguna de las dos está mal, las dos se complementan muy bien. Vamos a ver en las siguientes diapositivas. Quiero que alguien, o muchos de ustedes, opinen sobre esta imagen. ¿Qué es lo que ven? No vayan todavía a buscar esto. ¿Qué es lo que ven? Levanten la mano. Manito, manito. A ver, Luis. Yo observo una figura de lo que me parece un mamífero hacia los lados externos, Muy bien. como si fuese un cuadrúpedo. Ujú. Jesús. Claro, es una representación de los huesos de la base del cráneo, por ahí. Muy bien, Lourdes. Es como una representación de la flora y fauna de todo el mundo. Ok. ¿Quién sigue? Jennifer. A mí me pareció la base del cráneo. Ujú. Gina. Sí, doctora, a mí también, pero a la vez veo como dos roedores a los costados y dos mariposas arriba y abajo. Ah, mariposa no las vi. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más que quiere opinar? Hablemos, chicas. Se ve como la parte de los huesos del cuello con músculos. Ok. ¿Nadie más? Anímense, somos 28 personas, 23 ahora. Uno más. A ver, Eros. No, no opina Eros. Está ocupado, pero vamos a ver. Eros, opina. ¿Qué es lo que ves acá? Disculpe, doctor, también parece como si fuera o sea, que la columna vertebral del mundo son los animales y las plantas. Algo así. Algo Ujú. así se entiende por la imagen. Jesús dice que le parece que es el símbolo de una empresa dedicada a la fauna. ¿Nadie más? Sáquenle jugo a esta clase, ¿ah? Esta clase es muy importante para ustedes. Ok, todas las respuestas son correctas. ¿Ya? ¿Por qué? Esto, cuando ustedes vean las referencias que están al final, se llaman imágenes o test o prueba de Rorschach.
Para los que seguro han escuchado este nombre, hay una película donde aparece un titán, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero es también de un cómic antiguo y es bien bonita. Y aparece uno de los superhéroes o antihéroes llamado Roger y tiene una máscara de ese tipo. Estas imágenes se inventó el psicólogo para ver algún trastorno de personalidad que podría haber en alguna persona. Pero como ustedes han visto, personas eh, sin ningún trastorno pueden interpretarlo diferentemente y ninguno de ellos está mal. Incluso yo, por ejemplo, cuando lo vi al principio, yo vi acá como si fuera la forma de un transformer o algo así, ¿no? Ninguna de esas está mal. Ahí Watchmen, sí. Watchmen se llama la película. Buenaza, sí. A mí me encanta esa película. Tiene muy buen guión. Tienen que verla. Eh, pero la cuestión es de que esta interpretación de la realidad sí tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos por dentro. Y acaban de demostrarlo ustedes. Con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias. Probablemente la persona que dijo algo de empresa, tal vez está últimamente en empresas o ha tenido experiencia con empresas. Tal vez la persona que vio algo estaba hablando de que le parecía algo del mundo, tal vez le gusta más la biología de ese tipo o le llama la atención, ¿no? Los más notorios son estos roedores, también claro, ¿no? Esto no lo puede ver, ¿no? Pero hay otros detallitos que otras personas pueden verlo por sus experiencias, su formación, su educación y también sus experiencias, ¿no? Psicológicas pasadas, ¿no? Acaban de demostrar ustedes entonces que el subjetivismo de la ontología también es válido. Vamos a la epistemología ahora. La epistemología, ¿se acuerdan que era las múltiples formas como evaluar eh, ese concepto ontológico que queríamos, con la visión y limitaciones que también conceden estas mismas? Responde a las preguntas: ¿qué podemos conocer? Por ejemplo, una vez que yo digo, quiero saber el estado nutricional de un niño, tengo que hacerme todas las preguntas. ¿Cómo puedo evaluar la condición de un niño, ¿no? Su estado nutricional. ¿Cómo podemos conocerlo? Es ahí cuando comenzamos a preguntarnos, ¿y cómo hago la medición del peso? ¿Y cómo hago la medición de la talla? ¿Habrá solo una forma? ¿Habrá más de dos? ¿Habrá tres? ¿Habrá una forma que esté validada internacionalmente? ¿Habrá una forma que la hayan hecho en Perú y que funcione mejor, peor? Ahí es donde comenzamos a preguntarnos todo eso. Y que va de la mano con el proceso inicial que ustedes hicieron con la pregunta y con la revisión del marco teórico. Y también con otro proceso que más adelante les voy a explicar, que tiene que ver con el mapa conceptual de variables. Después, ¿en qué medida? Otra pregunta que responde la epistemología es: ¿en qué medida puede algo ser conocido? Porque también es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conocer el alma? ¿Ustedes saben cómo conocer el alma? Primero, que nadie sabe qué es el alma. O sea, estamos ahí con muchas presunciones, ¿no? Es algo que no se puede medir a veces. O cómo conocer la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que a veces muchas personas lo confunden con el alma, ¿no? Así, conceptos así de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, cómo hasta ahora se sigue investigando qué son la física cuántica, porque cada vez se aprende más. Y así, ¿no? Y luego, ¿a qué nivel? Otra pregunta más que responde la epistemología es: ¿a qué nivel y cómo podemos acceder al mundo que existe ontológicamente? O sea, a lo que voy es, cuando hablamos de niveles, vamos a hablar de dimensiones, que más adelante vamos a evaluar cuando hagamos la matriz. Si yo quiero evaluar el estado nutricional de un niño, yo lo puedo hacer de las diferentes maneras como yo les he dicho anteriormente. Pero también lo puedo hacer a nivel molecular. Ustedes quizás no lo sepan, pero sí se puede evaluar a través de estudios moleculares cómo está la nutrición de un niño. Obviamente está muchísimo más caro, ¿no? Lo más barato sería peso, talla y lo de hemoglobina, quizás vitaminas. Pero luego hacerle toda la batería de estudios, es como que vas aumentando de un examen físico a un examen laboratorial, a un examen molecular, y quizás más adelante existan exámenes cuánticos, no lo sabemos, porque viene la computación cuántica. Y así, ¿no? Si todo está claro, continúa avanzando. Parece que sí. Entonces, esta es una diapositiva que no quise cambiarla, ni siquiera el idioma ni nada, porque fíjense desde cuándo están estas discusiones entre la epistemología, y también tiene sus dos partes, que tienen que ver con la parte objetiva y la parte de creencias.
Hay dos maneras, y están bien, como también si la parte ontológica tiene sus dos contrapartidas, también esto, ¿no? Pero luego entre ellas hay, como ustedes pueden ver, pues diferentes evoluciones a través del tiempo, con autores filosóficos que han ido viendo, poniéndole nombre, uno por aquí, otro por allá. A grandes rasgos, esto. Y el conocimiento realmente está aquí, ¿no? Está entre los dos, ¿no? Entre una realidad objetiva y algo que tiene que ver con las experiencias nuestras individualmente y también como comunidad. Yo quiero contarles esta historia para hablar del objetivismo, la historia de Galilei. No sé si sabían de Galileo Galilei, fue el primero que observó que no es que todo giraba alrededor del mundo, sino que el mundo giraba alrededor de algunas estrellas, ¿no? Porque antes en la época de la Inquisición, era muy, como que la religión decía que todo giraba en torno al mundo, el mundo era el centro de todo. Pero a pesar de todo eso, Galilei, que también estaba asociado a los clérigos de ese entonces, era un científico, pero de los clérigos, mencionó que no era así, que básicamente después de haber hecho sus observaciones, era el mundo el que giraba en torno a la luna. Y entonces fue ahí cuando él se enfrentó a la Santa Inquisición y todo eso. Al final no le hicieron muchas cosas, creo, pero sí perdió mucha reputación y todo eso. Pero a pesar de todo ello, él persistió en hacer caso a la realidad, al objetivo, a lo que él observó, a lo que le costó. A pesar que luego vinieron muchas cosas malas para él, ¿no? Siglos después, se le dio la razón. Luego, tenemos acá a la derecha eh, un caso parecido. Hace 2 siglos había un médico que enseñaba medicina, ¿no?, a sus alumnos y tenía dos tipos de alumnos. Algunos alumnos iban primero a la morgue y luego otros alumnos de otro tipo no iban a la morgue. Y observó que los alumnos que iban a la morgue y atendían directamente a las gestantes, a las que estaban a punto de dar a la luz, tenían mayor número de infecciones, muertes, comparado a los que no iban a la morgue. Y entonces él propuso, en ese entonces, fue el que inició esto de lavado de manos, propuso que sí, que tal vez como habían ido a la morgue, habían más microbios, no había ese concepto tan claro, había algo por lo cual exponía a las parturientas a tener mayor tasa de mortalidad. Inventó una fórmula de cloruro de sodio y se las dio a todos sus alumnos, y con eso redujo significativamente las tasas de infección neonatal y también muerte de las parturientas. Eso, aunque no lo crean, causó un revuelo. También se le machacó, se le indispuso, no le dejaron avanzar en la carrera, no le dieron la razón, obviamente. Y el doctor sí, pues, terminó en un hospital psiquiátrico, porque obviamente la reputación y todo eso, exacto. Ignaz Semmelweis, eso iba a decir. Él, a partir de todo esto, pero a pesar de ello, él persistía en sus hallazgos, en lo que había encontrado la realidad y en sus postulados, obviamente, continuaba con ello, y sus alumnos también llegaron a, a refrendarlo, ¿no? Pero obviamente el doctor pues no disfrutó de eso, de los logros, ni siquiera sabe que él es el pionero, ¿no?, de todo esto. Pero a esto, a este efecto en el cual Galileo y también el doctor Semmelweis, Ignaz Semmelweis, dieron por delante a lo objetivo de la realidad, a pesar que todo el mundo estaba en contra de ellos, de lo subjetivo del mundo. Cuando tú haces que tus hallazgos y los defiendes, ¿no?, pero estás en contra de todos, se le llama al reflejo de Semmelweis. Y eso pasa a cada rato. Acá sigue pasando actualmente. Actualmente la comunidad es muy reacia
sobre todo cuando eres de países en desarrollo como el nuestro, como África, como Asia, donde también pueden haber científicos muy buenos. Tal vez no hay muchos recursos, pero pueden haber científicos muy buenos. Y créanme que cuesta muchísimo hacerse un espacio a nivel internacional, sobre todo trabajando en estos lugares. Y es por eso que las instituciones de aquí tienen que apoyarnos más, pues, ¿no? Porque si no tenemos muchos recursos, tienen que apoyarnos más. Porque se pueden hacer cosas que cambien las situaciones de la salud. No se olviden, reflejo de Semmelweis. Vamos ahora al subjetivismo, en la parte, acá todo lo que estamos hablando ahorita ya no es ontología, sino la parte de epistemología. Vamos ahora también al subjetivismo, este es bien fácil, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dos personas, se están peleando, porque uno dice, no, mira, yo veo el 6, y el otro dice, yo veo el 9. Lo mismo pasa con estas barritas. Si tú te pones en la posición de este señor, vas a ver 1, 2, 3, 4. Pero si te pones en la posición de este señor, vas a ver 1, 2, 3. Ninguno está en lo incorrecto. Los dos tienen la razón. Pero ¿qué pasa? Hay que ponerse en el lugar de esa persona. Así es. Tienes que ponerte en la realidad de ese sujeto de evaluación. Y esto pasa más notoriamente en estudios cualitativos que en los cuantitativos. La mayoría de estudios biomédicos, sobre todo, son cuantitativos, pero también hay cualitativos, ¿ya? Y creo que faltan más estudios cualitativos porque también aportan bastante. Entonces, como ustedes pueden ver, dos maneras, ¿no? Ontológicas, epistemológicas, de poder acercarnos a la realidad. Por eso les decía que existe algo que se llama objetivismo, también, o positivismo en este caso se llama, y el subjetivismo o interpretativismo, que les decía que están influenciadas las observaciones por lo que el, la persona, el investigador o el sujeto de investigación va a ser evaluado, ¿no? Volvamos a esto entonces. Recordemos que existe la ontología, la epistemología, la metodología ahora es los medios para conocer lo que ya sé, que voy a desear conocer a través de probablemente una de las formas o varias, pero voy a escogerlas ahora con la metodología. Pero además tengo que llegar a identificar el método para mí, para el proyecto que quiero hacer. Porque pueden haber muchas metodologías, incluso hechas, o incluso tú puedes hacer una nueva, quizás, pero tienes que hacer un método. Entonces, ¿qué es acá, por ejemplo, falta corregir, metodología, vamos a ponerlo al toque. ¿Qué es la metodología? Es la teoría de la aplicación de los métodos, obviamente. Pueden ser nuevos, pueden ser antiguos. Es un razonamiento para escoger algunos métodos en lugar de otros. Como les decía, ¿por qué yo debería pesar con una balanza de una marca a una persona y no con una balanza de otra? O con un nivel de precisión menor o mayor. No sabemos. Eso se ha ido con el tiempo progresando. La presión arterial, por ejemplo, ahorita estoy asesorando a unos chicos de otra universidad de maestría y ellos han hecho un estudio muy bonito y me enteré que hay estudios que evalúan la presión arterial en posición supina, cuando yo sabía por mucho tiempo que se hacía sentado. Entonces, es algo que vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Interesante, ¿no? Y bueno, la metodología responde a las preguntas como ¿qué puedo buscar? ¿Cómo puedo buscar los datos que necesito? ¿Cómo puedo buscar la presión arterial de una manera apropiada, de una manera sin sesgos o con los menores sesgos posibles? ¿Y dónde le puedo buscar estos datos? La metodología, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de datos secundario, tengo que basarme en análisis de datos, historias clínicas, de reportes nacionales, internacionales. Pero si los tengo que crear, es diferente, ¿no? Es más difícil todo, pero tengo la ventaja de que puedo hacerlos con mayor calidad, ¿no? Ya sí. Entonces recuerda, la metodología es el proceso por el cual tú vas a crear una secuencia de métodos para poder realmente acercarte a medir específicamente lo que quieres para tu proyecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la variable de estudios cuantitativos y cualitativos? Hago más o menos como un resumen. Los cuantitativos sería el objetivismo, ¿no? Lo objetivo. Ya saben de dónde viene eso, de la ontología y epistemología. Y lo cualitativo vendría de, ¿cómo se dice esto? Objetivo, ¿no? Tú puedes tener este tipo de variables en proyectos que solo sean cuantitativos per se o
puedes tenerlos también algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una escala de salud mental en personas, es cualitativo. Por más que tú lo quieras pasar como objetivo, sigue siendo cualitativo. Solo que estás haciendo como una especie eh, de traducción, por así decirlo. Entonces, para poder diferenciar un poquito las variables cuantitativas y subjetivas, vamos a ir a las siguientes imágenes. Quiero que las observen. ¿Qué ven aquí? Opinen. Levanten la manito, obviamente, ¿no? Primero levantamos la manito. ¿Luis? Bueno, yo observo una tabla con columnas y filas que contienen distintos datos numéricos y también, bueno, están ordenando datos, me parece. Ujú. Jesús. Datos numéricos. Muy bien. Una base de datos de 15 participantes que se han evaluado, 6, 9 tipos de aspectos relacionados a terapia, resultados, consumo, también parece que iría. Ujú. ¿Alguien más? ¿Qué opina, Jennifer? Variables. Ujú. ¿Algo más? Janet. Yo te observo una base de datos ordenado y con diferentes variables. Muy bien, pero ¿qué tipo de variables son? Nadie me dijo. Variables cuantitativas. Cuantitativas. Exacto. Estas variables son cuantitativas, tratan de ser objetivas. Tal vez algunas de estas variables sean percepciones de algo, pero están siendo documentadas como objetivas, como números, como datos. O a veces como categorías. En este ejemplo no hay categorías, pero tú puedes evaluar también como categorías, por ejemplo, depresión mayor, depresión intermedia, depresión menor, por ejemplo. ¿No? Entonces, pero aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo clarísimo, bastante claro de objetivas, ¿no? De un estudio cuantitativo, objetivo, ¿no? De la ontología, en el nivel de ontología y epistemología objetivo. ¿Qué ven acá? Levanten la manito. Vamos a apagar. Si acaso, si no ven esto, es una entrevista semiestructurada esto. Quizás es un poquito más difícil, ¿no? Ha habido una entrevista semiestructurada donde esta es la respuesta de un alumno y lo que el investigador está haciendo es, cuando haces un estudio cualitativo, haces una especie de conceptos, o sea, a priori tienes que saber que vas a buscar conceptos que están a la derecha, palabras clave, y luego vas a tener que colorearlos de diferente manera para que a través de la revisión de toda la entrevista puedas saber en qué momento te está diciendo un concepto asociado a lo que tú quieres, para que luego hagas un análisis. Entonces, dense cuenta que es diferente la manera de estudio, acá y acá. Por eso es que les decía en otro momento, yo no tengo experiencia en estudios cualitativos. Me encantaría, algún día lo haré, pero porque tiene otra metodología. ¿Se dan cuenta? Otra metodología, tiene otra ontología, tiene otra epistemología, ¿no? Que necesita capacitación, obviamente, para eso. La mayoría de estudios, por eso, en salud son de tipo cuantitativo o desde el punto de vista ontológico objetivo, del objetivismo, ¿no? Y epistemológico. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí vamos a ir acá. Arrancamos, creo. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica, propiedad, que puede cambiar, puede variar. Claro que sí, el peso de hoy día es diferente al peso de mañana, ¿no? Es objeto de un análisis, medición, manipulación, también lo puedes manipular si quieres.
o controla una investigación. Ahora, que sea ético, ¿no? No sabemos, ¿no? Las variables son esenciales porque permiten medir, analizar y entender relaciones en la investigación científica. Para eso queremos, ¿no? Por ejemplo, les decía, la edad de los estudiantes. Si nos vamos a, ya saben cómo estamos manejando los conceptos, la edad de los estudiantes, ¿la mido en meses, en días, en horas, en segundos? ¿Cómo la mido? ¿En años? Eso va a depender de tu estudio, ¿no? La presión arterial, lo mismo, ¿no? Sentado, parado, con una metodología que te dice la Academia Americana de Cardiología, la Academia Europea, peruana, como quiera, vamos a hacer, o como yo quiera. Relación médico-paciente también es una variable que puedes analizarla desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista subjetivo, con una encuesta semiestructurada, con una entrevista, tantas maneras. Nivel de satisfacción de un servicio, también lo mismo, ¿no? Puedes hacer una encuesta semiestructurada que tenga unos parámetros de, de- de números que la próxima semana vamos a evaluar, o el miércoles creo. Puedes hacer una entrevista, como les decía, puede ser focus group, que es un tipo de estudio cualitativo, tantas maneras también. Ahora quiero que ustedes me digan, levanten la mano y díganme cuáles creen ustedes que son variables de su interés y cómo creen ustedes que sería la mejor manera de evaluarlas. A ver, los escucho. Los veo a ver sus manitos primero, a ver. A ver, Luis primero. Por ejemplo, una variable que a mí me parece de interés a utilizar podría ser la edad y lo podría medir utilizando el año actual menos el año de nacimiento de los pacientes. Ujú, ujú, muy bien, ¿quién más? De la Cruz, Alex, Pizarro, Alex. Sí, doctor. Bueno, otra variable también puede ser bueno, el nivel de conocimiento, ¿no? Nivel de conocimiento sobre alguna enfermedad específica, ¿no? Se puede medir a través de repente de una encuesta, a través de preguntas y ver pues también hay un instrumento que se utiliza para poder evaluar, ¿no? Según el puntaje que se tiene, según las respuestas que van dando ¿no? Cada individuo. Jennifer. Entonces, por ejemplo, otra variable, por ejemplo, la relación médico-paciente podría ser, bueno, cualitativa dicotónica, es decir, de satisfacción o insatisfacción, ¿no? También eso sería interesante para una evaluación. Y es cierto, aunque sería reducir mucho el concepto de satisfacción, pero sí se puede, para hacerlo más práctico, claro. Hay encuestas, creo, de satisfacción que te reducen en dos, satisfacción y satisfacción. Eso es como, no me acuerdo ahorita el término, pero es como que engañas eh, todo para no hacerlo muy complejo, ¿no? Porque hacer un estudio cualitativo a veces es muy difícil. A ver, Jesús. Lo que estoy aplicando en mi estudio en tesis uno era sobre cómo influye la demora de la programación quirúrgica en los resultados postoperatorios, doctor. Claro, muy bien, muy bien. Pero ¿cuál es tu tiempo? ¿Cómo lo vas a medir, por ejemplo? O sea, ya hiciste la parte ontológica, falta la parte epistemológica. Y los métodos. Hay instrumentos, así como existen los instrumentos, en este caso, exámenes radiológicos, exámenes antropométricos. En este caso, mi tema aborda lo que es radio distal. También hay instrumentos de evaluación donde el paciente mismo incluso hace una referencia de cómo se siente en el postoperatorio al primer control. Ahorita no lo Claro, tengo a la mano el nombre, pero existen hasta dos instrumentos incluso. excelente. Entonces ya tienes, más o menos has ido formulando, incluso hasta la parte de la metodología. Ahora te tocaría entrar a tus métodos, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Quién me falta? Creo que por ahí es suficiente. ¿Cómo se clasifican a las variables? Ok, hay muchas maneras de clasificar a las variables, chicos. No se mareen. Van a ver ahorita varios tipos de clasificación.
Algunos tipos de clasificación tienen que ver con si son numéricas, si son cualitativas, etcétera. Después van a ver otro tipo, no se me mareen, ¿ah? ¿Ya? Les voy avisando. Lo primero que quiero es según su naturaleza. Según su naturaleza, las variables se van a clasificar en cualitativas o categóricas, ya sabemos de dónde viene todo eso, que se pueden expresar a veces en número o en categorías, como dicen, ¿no? Pero siguen siendo cualitativas o categóricas, ¿ya? De estas van a ser dicotómicas y politómicas. Dicotómicas, 2 opciones, politómicas, más de 2 opciones. Y las cuantitativas o numéricas representan valores numéricos, pueden ser discretas o continuas. Ahora vamos a ver sus diferencias. Primero vayamos con cualitativas o categóricas. Las variables cualitativas o categóricas describen cualidades. Ya sabemos de dónde viene eso. En el mundo del objetivismo, recuerden, la mayoría de los estudios de medicina son objetivos. Vamos a tratar de reducir en categorías o en cualidades, independientemente de lo que el examinador tenga como background, ¿no? Entonces vamos a tener la dicotómica, solo hay 2 categorías, una excluye a la otra. Ejemplos. Mujer, hombre. Bueno, ahora hay más géneros, creo, ¿no? Pero por lo general es mujer, hombre, sexo masculino, femenino, ¿no? Si hablamos de género, sí nos metemos en problemas. Vivo, muerto. Pues no creo que pueda haber un intermedio si quieres evaluar mortalidad, ¿no? Enfermo nomás sería, ¿no? El enfermo terminal, si quieres, ¿no? Si quieres evaluar otro tipo de cosas. Pero en este ejemplo sería vivo o muerto. Lavado de manos. ¿Se lava la mano o no se lava la mano? Sí, no. Politómicas. Ya adquiere un número de valores superior a 2, ¿no? Por ejemplo, servicios médicos, emergencia, consultorio, hospitalización. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Ahora existe la figura, creo, soltero pero no solo, algo así. Imagínense. Vamos a las escalas de medición. La escala de medición dentro de las variables cualitativas puede ser nominal y ordinal, ¿no? La nominal es cuando no hay orden entre sus categorías. Por ejemplo, el sexo masculino y femenino no hay un orden. O el tipo de paciente hospitalizado, ambulatorio, atención domiciliaria, no hay un orden que era jerárquico acá. Pero en el ordinal sí hay un jerárquico. Por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. ¿Cuál de esos tiene tu paciente? Y esto obviamente tiene una manera como establecerse, ¿no? El estado de salud es lo mismo, ¿no? Muy saludable, medianamente saludable, saludable, poco saludable, no saludable. Le estás dando un orden a todo esto. Y obviamente probablemente debe haber una escala o algo documentado que te ayude a hacerlo. Entonces, las variables cualitativas pueden reducir sus dimensiones a algo tan simple como un valor de un número o una categoría. Vamos ahora a las otras, las cuantitativas y numéricas. Se había dicho que hay discretas y continuas. Las discretas no admiten valores intermedios. Por ejemplo, número de hijos. No puedo decir tengo 2.5 número de hijos. No puedo. Si tengo uno, tengo dos o tengo tres. Igual, número de pacientes. Número de pacientes con autismo. 2, 3, 10, 100, 10.000, 6.000. No puedo decir 6.000,05. No puedo. Tiene que ser un valor discreto, un valor sin decimales. Pero las variables continuas sí admiten valores intermedios. Por ejemplo, el peso. El peso, dependiendo de la precisión que tú quieras darle, puedes ponerle un decimal, 2 decimales, 3 decimales, los que tú quieras. Además, perímetro esférico lo mismo, entre otras, la presión arterial, lo que tú quieras. Entonces, tiene que quedar muy claro porque de eso va a depender los análisis mejor. Y la escala de medición de, por ejemplo, las variables cuantitativas continuas, vamos a tener de 2 tipos. El de intervalo o intervalar y el de razón, que la única diferencia es que las de razón pueden incluir al 0 dentro de sus valores. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una categoría, una variable cuantitativa de intervalo o intervalar, que en grados centígrados, si medimos la temperatura en grados centígrados, no podemos llegar a 0. Es imposible. Ni siquiera una persona fallecida va a tener 0 en centígrados. Pero en Fahrenheit sí hay 0. En cambio, de otra parte, el peso, la edad, sí puede tener un valor de 0. Entonces, acuérdense de esos datos. Ahora vamos a hablar un poco de dimensión de una variable. Una misma variable desde el punto de vista ontológico y cuando nosotros pensamos epistemológicamente
qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, etcétera, ya podemos ir viendo dimensiones. Si yo quisiera ver la variable América Latina, yo puedo ver en América Latina todos los países, o solamente 3, como en este ejemplo, Perú, México y Ecuador. Y de todo eso quizás me interesa solamente como indicador el departamento de Lima, el de Cusco, en Perú, el estado de Jalisco, estado de Chiapas, en México, provincia de Cañar, provincia de Loja, en Ecuador. Miren cómo se llaman diferentes, incluso, ¿no? O sea, sus indicadores van a ser diferentes. Y las dimensiones de todo lo que era Latinoamérica o América Latina solo eran para 3 países. No sé si eso ha quedado claro, pero después, si hay dudas, lo vamos a ver en los ejercicios de aquí, de sus prácticas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta otra vez. ¿Cómo diseñar mi matriz de variables para mi proyecto? Por eso les decía que esta es una clase muy importante para ustedes. Que estén atentos, revisen en casa los que no han podido estar. Lean los papers, son obligatorios, chicos. Es posible que yo saque preguntas de los papers. Como plano, hay 2 planos, plano abstracto y un plano concreto cuando uno hace una investigación. El plano abstracto tiene que ver con la filosofía, todo lo que hemos evaluado hace un rato, ¿no? Que básicamente es con la ontología, tú vas a ir definiendo qué tipo de variables quieres, todo lo demás, con la epistemología, cómo va a ser tu metodología, y luego vas al aspecto metodológico en sí, ¿no? Entonces, básicamente vas a pasar de lo abstracto al plano concreto, que ya es darle una definición, describir sus dimensiones, especificar el indicador, darle sus categorías si amerita o un valor o valores, especificar la escala, decir cuál va a ser tu información del cual vas a recolectarlo y dónde lo vas a almacenar. Y también puedes darle la naturaleza per se para que luego puedas saber qué tipo de análisis vas a hacer, ¿no? Y todo eso parte desde la pregunta de investigación. Y vuelvo otra vez a recalcar. Desde la pregunta de la investigación y el marco conceptual que se refuerzan, es ahí donde inicia todo. Si eso no está bien, todo lo demás está mal. Luego vas a formular tu problema, luego tus objetivos, ¿no? Y luego vas a ver el conjunto de tus variables que ahora vamos a ver. Estamos viendo ahorita una parte, ¿no? Falta la otra. Al final te vas a ir luego de tu revisión de la literatura, del marco teórico, de todo eso, vas a ver tus propios aspectos, perdón, los aspectos metodológicos primero de otras personas y los que tú propones para medir tus variables. Eso va de la mano con el diseño de estudio, con el propio método que tú vas a elegir, las unidades de análisis, si va a ser una población, va a ser un individuo, va a ser un distrito, ya lo hemos visto anteriormente con lo de muestra. Las fuentes, ¿de dónde vas a sacar eso, no? De historias clínicas, lo vas a evaluar tú mismo, etcétera, ¿no? Y al final todo va a terminar en lo que son los análisis, resultados e interpretación, que creo que en tesis 2 llegamos hasta eso, ¿no? ¿Ok? Entonces dense cuenta que todo tiene un porqué en este proceso llamado método científico. ¿Cómo diseñar mi matriz otra vez, no? Es un ejemplo del mismo artículo, pueden revisarlo, donde podemos observar que no sé si está mejor así, creo que sí, es un bonito ejemplo como lo hace la persona de aquí, o podemos inventar uno nuevo con ustedes el miércoles. Pero la cosa es que te pone el autor primero. Te pone el autor, te pone el estudio, el nombre, te pone el año, los conceptos, las variables, las dimensiones, los indicadores, la escala, la fuente, la técnica, cómo va a evaluarlo, el instrumento que va a utilizar. Incluso yo pondría acá al costadito dónde lo va a guardar también, ¿no? En Excel. Ya no se está aceptando mucho que se guarden las investigaciones en Excel, pero a nivel de pregrado creo que es perdonable, ¿no? Algunos alumnos que han llevado clases conmigo saben que yo, desde la primera semana de las clases de tesis 1, yo les proporcioné un instrumento que les dije en su momento, lo van a utilizar hasta el final de su tesis. Y ahora podrán entender a aquellos alumnos por qué les dije eso, porque básicamente tenía todo esto. Cuando ellos revisaban su marco conceptual, les dije que hagan obligatoriamente por cada artículo un resumen de esto, algo parecido. Entonces, bueno, los que no han podido estar conmigo, creo que esta es una buena manera, ordénense de más o menos hacerlo de esta manera. Los criterios metodológicos es básicamente, vas a ir descomponiendo cómo se estudian las variables
por elementos, por etapas, según sus roles o funciones, o según cualidades o atributos. Y le vas a dar una definición operacional. Algo bien sencillo, ¿ya? Vamos a un ejemplo. Peso, como les dije hace un rato. El peso, primero que todo. ¿De quién, ah? De alumnos, pongamos, de la norma. La norma Wilmer. ¿De qué año? Usted está en quinto año, creo. Quinto año. De quinto año, pero de 2022, 2024, de 2025. Ya circunscribí, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo voy a pesar? ¿Balanza comercial? ¿Balanza digital? Bueno, lo más preciso sería una balanza digital, si es que es factible lo hacemos. ¿Quién le va a pesar? ¿Tú, una enfermera? No lo sabes, es parte de metodología. Pero al final, ¿qué necesito? Un valor. ¿Y ese valor en qué tiene que estar expresado? Que tenga dos decimales, X, y que tenga este valor acá, que sería el kilogramo, ¿no? En kilogramos. Las unidades de medida serían los kilogramos. Ahora, ese peso, vamos para acá, ese peso luego me puede ayudar, lo mismo puedo hacer para la talla, el mismo concepto, y me puede ayudar a calcular el índice de masa corporal. Y con el índice de masa corporal yo puedo luego crear categorías. La primera categoría sería, por ejemplo, obesidad. Si quiero le puedo poner obesidad 1, 2, 3, pero voy a quedarme con obesidad. Segunda categoría sería sobrepeso, por ejemplo. La otra categoría sería normal. Y la otra categoría sería desnutrición, ¿no? Pero, ¿cómo yo sé que puedo clasificar así? Obviamente, porque yo he trabajado en estos temas, hay muchos autores que se basan en los criterios de la OMS y nos dicen los intervalos. Por ejemplo, acá era creo de 18 a 25 es normal, de 25 a 30 era sobrepeso, de 30 a más era obesidad y menos de 18 era desnutrición. Pero es guiándome por la OMS. Pero es porque yo he evaluado esto del IMC. Pero si realmente yo quiero evaluar obesidad, hay un montón de formas de evaluar obesidad. Lo voy a borrar para que entiendan. La obesidad se puede medir de las siguientes maneras. 1, el IMC. 2, grasa corporal, con estudios de bioimpedancia. 3, cintura, que a veces es un factor más predictivo, pero mejor que cintura es el radio cintura-cadera. Y después también algunos pueden usar pliegues cutáneos, entre otros, quizás hayan otras cosas más. Hasta incluso puedes hacer resonancia si quieres para evaluar la grasa, ¿no? Obviamente es más carísimo, ¿no? Este estudio radio cintura-cadera, cintura, por ejemplo, nosotros propusimos hace tiempo, hace varios años, porque hay una encuesta nacional que evaluaba solamente IMC, pero evaluar cintura y cintura-cadera no costaba mucho y ya lo están introduciendo, por ejemplo, en la base de datos peruanas al menos. En otros países sí existía, por ejemplo. Y son indicadores más potentes de obesidad. Entonces, fíjense cómo un solo concepto llamado obesidad puede clasificarse de diferentes maneras y luego sus dimensiones mismas, ¿no? Lo que acabamos de ver hace un momento es el proceso llamado operacionalización. Es el proceso por el cual yo voy a ver los conceptos y voy a ver cómo esos conceptos se van a vincular a las variables. Obviamente, eso es a través de identificar los métodos que nos permiten poder ver cómo van a ser nuestros valores y nos van a ayudar a especificar las observaciones concretas que pretendemos capturar. Vamos. Veamos lo mismo.
Ok. Por ejemplo, visión de la calidad de vida, variable. Vamos a hacer una encuesta y vamos a ver las dimensiones. La calidad de vida de una persona puede tener N factores, N dimensiones. Uf, tan complejos somos los seres humanos. Una de ellas podría ser la esperanza de vida. Tú quieres evaluar cuánto vive una persona o un conjunto de personas. Otro puede ser el nivel educativo, porque sabemos que la educación es importante para que las personas sepan vivir bien, sepan cuidarse, etcétera, etcétera. Sepan trabajar. Ingresos económicos es otra dimensión. Miren, 3 dimensiones para un solo concepto ontológico, una sola variable. Por ende, cada uno de estas dimensiones va a tener un indicador, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida a través de un promedio de edad en la población. Puedes evaluarlo también. La esperanza de vida no es lo mismo cuánto vive a que si vive enfermo o que se mueren más. Tú puedes ver nutrición, puedes ver un montón de cosas. Todo eso también si quieres puedes hablar. El nivel educativo también se puede medir de diferentes maneras, como los que pueden observar acá. Diferentes tipos de indicadores. Ya va a depender de ti cuál vas a usar, ¿ah? Pero tú tienes que hacer esta adquisición. El nivel de ingreso también es un mundo, una diversidad de formas como tú puedes hablar. Ingreso mensual, tipo de vivienda, tipo de recreación, dónde estudian sus hijos, etc. Tipo de trabajo. Pero a lo que voy es, cómo una variable, un concepto, se disgrega. Y vamos a tener que, luego de la disgregación de las dimensiones, disgregarlos, para la redundancia, por indicadores. Hasta que al final esto te va a dar un valor o categoría. Porque estos es de donde yo voy a trabajar los análisis de datos. ¿Ok? Pero es un proceso, pues, ¿no? Es un proceso que uno tiene que pensar, ¿no? Si no piensas, cualquier cosa vas a recopilar, ¿no? Dato mal recolectado es peor que dato no recolectado. ¿Qué es definición operacional? Hace un rato vimos el proceso de operacionalización y ya les acabo de enseñar cómo se define operacionalmente a una variable. Visión de la calidad de vida, disgregando sus dimensiones y sus indicadores hasta llegar al valor. Por lo tanto, es el enunciado de qué dimensiones se van a medir de una variable y qué indicadores, por ende. La variable operacional o definición operacional se refiere a cómo vas a definir y medir una variable específica, la cual será incluida en tu estudio, no en el de otros, en el tuyo, lo que es proyecto, ¿no? Y más o menos, acá hay otro ejemplo. Si queremos evaluar la variable fobia, va a haber un concepto, va a haber una definición conceptual, que puede ser incluso hasta divergente entre varias teorías. Esa definición conceptual tú la puedes tener ahí. Pero luego tú puedes hacer una definición operacional hacia el concepto que más se apegue a lo que tú quieras evaluar, a tu estudio. Y de esa definición que tú has escogido, luego ves las dimensiones que tú puedes o deseas evaluar. Y luego vas a disgregarlos en preguntas probablemente que puedas o quieras evaluar o que estén validadas. En este caso, probablemente sea una encuesta. Y sabemos que luego de los indicadores vienen los valores, viene el instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Más columnas, que lo podemos ir afinando el miércoles. Vuelvo a repetir. ¿Cómo hacer un cuadro de operacionalización de variables? No se olviden, para operacionalizar y para definir operacionalmente a las variables, primero tenemos que tener la definición conceptual. ¿Y eso de dónde viene? Del marco teórico. ¿Sí o no? Porque la definición operacional ya vamos a vincular lo que otros dicen, lo que otros han encontrado y han demostrado para adaptarlos a nuestra realidad, a nuestro proyecto. Por eso tenemos que citarlos. Tenemos que citar a otras personas si ya han hecho la metodología que nosotros vamos a aplicar, que si no estaríamos cometiendo un acto no íntegro científicamente y hasta podría ser plagio, ¿no?
Lo mismo, un ejemplo más. Incluso acá le agregan una escala. Si quieres le puedes poner escala para que te haga más bonito, todo lo demás, ¿no? Ok, hasta ahí todo claro. Sí, doctor. Ahí quieren una pausa porque lo siguiente también demora un poquito. Una pequeña pausa. 5 minutos, ya. 5 minutos, ¿ya?
Muy bien, reiniciamos. Reiniciamos, chicos. Ok. Ok, hace un rato vimos las definiciones por su naturaleza. Pero ahora vamos a ver a las variables por cómo se van a orientar según la idea que tú tengas. La mayoría de los estudios que creo que les están pidiendo son de asociación, pero el problema es que no a todos les han enseñado los mapas de conceptos, de diagrama cíclico de causalidad, y es muy importante si vas a hacer asociación. Una cosa es hacer el mapa conceptual de variables, el cual si ustedes se dan cuenta, es básicamente el proceso ontológico y epistemológico, pero otra cosa es evaluar las variables según la interrelación entre ellas. Y eso te lo da el diagrama cíclico de causalidad. O DAG, vamos a llamarle DAG a partir de ahora, porque en inglés es básicamente sus siglas. Y es tan vital esto que es el truco para pasar todo lo que aprendimos en tesis 1 a todo lo que va a terminar en tus datos y análisis de datos. Si no lo haces bien, también es otro nudo crítico. Por lo tanto, me parece importante tocarles este tema. A algunos chicos que han llevado conmigo tesis 1 sí les he dado, porque pasamos a hablar de eso en tesis 1. No se olviden que hay un tipo de clasificación de variables con un mapa de conceptos que básicamente tiene que ver con tu objetivo, la disciplina que estás haciendo, el propósito, o sea, el proceso ontológico, y luego el epistemológico, ¿no? ¿Qué es lo que quieres evaluar? ¿Cómo se relaciona de cada concepto que se desprende, qué dimensión, todo lo demás? Al final, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Básicamente es eso. Y que si uno puede tener alguna relación uno con el otro, pero en el mapa de conceptos no sabes cuál es la dirección necesariamente de las relaciones. Por eso es que una de las lecturas obligatorias es el diagrama cíclico de causalidad para ustedes. Supongamos que queremos ver que la ingesta de agua aumenta a una patología llamada asma aquí, ustedes van a leer el artículo, o no, o la disminuye, y la flechita de causalidad te dice que cuando la cabeza de la flechita apunta hacia aquí, es que la relación es causa-efecto, o exposición, resultado, o variable independiente, variable dependiente. ¿Y qué son las demás que están por ahí? Bueno, ahorita van a aprender, porque también va a depender de dónde se mueven las flechitas y las cabezas de las flechitas de cada variable. Por ejemplo, sexo. ¿Se relaciona con la ingesta de agua? En este ejemplo sí. Y el sexo, el varón, podría ser que consuma más agua y por lo tanto la flechita de causalidad es de esta manera. Por otra parte, también el sexo está más relacionado con el aumento de esto. Por lo tanto, la flechita es causa-efecto. Pero también acá miren esta variable llamada IMC. El IMC también es así, en ese tipo de dirección, las flechitas, tanto para la exposición, la relación entre esta variable con esta variable exposición, como la variable efecto, ¿no? Pero miren cómo el sexo se relaciona con el IMC. El varón, por lo general, tiene más IMC que la mujer. Entonces, podríamos ver que aquí también hay relación entre ellas, ¿no? Pero si yo veo esta variable, esta variable, esta variable y estas tres variables, ahí hay otra situación. Veamos el otro. Lo mismo pasa con consumo de mariscos y todo lo demás. Entonces, es muy importante que sepamos dónde se localizan. Este es un ejemplo bastante básico para que vean las famosas variables confusoras. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo dice, si nosotros no medimos estas variables, probablemente a nivel estadístico no vamos a poder acercarnos a la verdad. Y lo que queremos es eso, ¿no? Acercarnos a la verdad. Y se llama ajustar. Ajustamos por otro tipo de factores que puedan cambiar la relación entre ingesta de agua y alcohol. Solamente estoy hablando de variables confusoras aquí. Ahora van a ver otros conceptos. Porque existen variable confusora, colisionadora y mediadora, dependiendo de cómo va la flechita, de acuerdo a tu revisión de la literatura y también la lógica misma, ¿no?
La confusora es cuando la variable, esta es en este caso vamos a decir que es un ensayo clínico, pero es también para las preguntas PECO, esa exposición, resultado. Cuando la cabecita de la confusora va en este sentido, se llama confusora. Se relaciona de esa manera con la variable exposición y la resultado, confusora. Pero si es al revés, si las cabecitas de las flechas, tanto del tratamiento como del resultado o de la exposición y la variable dependiente, se relacionan al revés, se llama colisionadora. Y si, por ejemplo, tenemos una variable exposición o tratamiento y vemos que la flechita sigue este camino, como si fuera un caminito, valga la redundancia, una mediación, se llama mediadora. ¿Por qué es importante? Porque las confusoras pasan a un análisis de ajuste. Ustedes van a escucharme hablar bastante de ajuste cuando entremos un poquito a la parte de estadística. Las mediadoras entran a un estudio de modificación de efecto, a un análisis de modificación de efecto. O también el famoso estratificado, ¿no? Análisis estratificado. Ya van a ver luego, esto es para que se hagan una idea de dónde nace todo. Las colisionadoras son importantes porque no deberían ajustarse. Si las ajustas, puedes perder capacidad de interpretación. Entonces, los que no han llevado este tipo de conocimientos van a tener que, esta semana, adquirirlos, leyendo lo que les he mandado. Hagamos un ejemplo, ¿ya? Más o menos. ¿Qué pasaría si yo veo el estudio de uno de ustedes que dicen, un estudio, imaginemos que uno de ustedes dicen, voy a hacer una encuesta a los chicos de toda la universidad, de la Norbert, para ver cómo afecta el consumo de cerveza con el rendimiento académico. Pero básicamente lanza dos preguntas. O tres, tal vez, ¿no? ¿Consumes cerveza, sí o no? ¿Cuánto consumes? Poco, mucho, regular, lo que fuese. Y el otro es el rendimiento académico, lo puedes sacar de sus notas, ¿no? ¿Ya? O también en la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto es tu promedio ponderado o lo que fuese? Y él encuentra que a más consumo de cerveza, más rendimiento académico. Pero solo hizo tres preguntas. Solo intentó medir la realidad con tres preguntas, dos o tres preguntas. Entonces, ¿realmente esta sea la verdad? Disgreguemos. Este ejemplo lo hice también, lo agarré de hace poco, que hicimos el ejercicio con los chicos de tesis 1 del siglo pasado. Y básicamente es, pero, ¿qué variables se pueden relacionar de diferentes maneras, como confusoras, colisionadoras o mediadoras, con estas variables de interés, que es exposición y resultado? O independiente y dependiente. Miren, cómo estoy usando términos intercambiables. Entonces nos dimos cuenta que había un montón de variables. Hicimos un ejemplo rapidito ese día. Y miren todas las variables. ¿Qué porcentaje de alcohol eran lo que tomaban? Tercio superior, horas de sueño, método de estudio, horario académico, paga academia, tiene beca, familiares médico, repitió el curso, cantidad de cursos, está en básico, en clínica, tiene problemas familiares, tiene nivel socioeconómico, pareja, cantidad de variables. Y quizás nos quedó cortito todo esto. Y luego hicimos una disquisición de cómo eran las direcciones de las asociaciones. Ahorita no vale hacer eso con ustedes, nos demorarían mucho. Pero al final, a lo que voy es que luego nos hicimos el ejemplo de que realmente no era como pensábamos. Luego que hicimos los ajustes y todos los análisis, estamos en un ejemplo hipotético, la relación era inversa. Los que consumían más cerveza realmente tenían un rendimiento académico menos favorable. Y eso tiene más sentido, ¿no? Más plausible que el hallazgo anterior. Pero acá ya hemos incluido todas las variables que el marco teórico y la discusión entre pares ha podido dar. Pero recuerden que hay variables como
las mediadoras, donde yo puedo hacer un análisis estratificado y yo puedo encontrar incluso relaciones diferenciales, ¿no? De esta asociación ajustadas o no ajustadas por las otras variables. Les estoy dando esto para que entiendan luego los conceptos de análisis que creo que vienen en 2 o 3 semanas. Ok, ahora sí vayamos a lo que hemos venido, pero no podía dejar de tocar todo lo anterior para que entiendan por qué estamos llegando a esto y por qué es importante que la idea, la pregunta, el marco teórico, los objetivos, las hipótesis y la buena disquisición de tus métodos te van a ayudar a seleccionar a tus variables. Todos los pasos son críticos, ¿eh? Algunos más que otros. Todos son críticos. Incluso tienes que definir bien tu población, tu tamaño muestral y todo lo demás. Tengo una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados a las variables sociodemográficas? O sea, ¿cuáles son los factores? Acá me está un poquito apurado. ¿Cuáles son los factores de las variables sociodemográficas? Vamos a ver la pregunta. ¿Cuáles son los factores de las variables sociodemográficas familiares que están relacionados con el estado nutricional de los niños? Acá me corro al revés, ¿ves? ¿Verdad? Que están relacionados. Ahora sí, otra vez. ¿Cuáles son los factores de las variables sociodemográficas familiares que están relacionados con el estado nutricional de los niños menores de 5 años de la provincia de Huánuco? Estoy circunscribiendo mi población, el lugar, acá faltaría quizás el año, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Eso ya luego, eso no es pregunta, eso ya sería un enunciado como objetivo, ¿no? General, ¿no? Pero mi pregunta está bien en general, ¿no? Y ojo, que voy a agarrar variables sociodemográficas y su asociación con el estado nutricional de los niños menores. Sigamos. Entonces, básicamente sería de esta forma. El estado nutricional es una variable que ahorita vamos a disgregar y básicamente son preescolares, menos de 5 años se llama preescolar, pero tengo varias variables sociodemográficas, pero luego me di cuenta de que no voy a poder medir todas. Quizás puedo evaluar el nivel socioeconómico, claro. ¿Cómo lo voy a evaluar? Quizás a través de algún tipo de escala, ¿no? La edad de la madre. Quizás he determinado que la edad de la madre por la revisión de la literatura tiene más peso que la edad del padre, ¿no? Es suficiente, ¿no? El sexo del cuidador. Puede que el cuidador sea el padre o la madre y eso puede influenciar con el estado nutricional. La educación de la madre. Quizás he determinado que la educación de la madre es un marcador más importante que la educación del padre, no lo sé. Zona de la vivienda. Vive en zona rural, vive en zona urbana, ¿no? Y es así. Acá sí, esto sí lo tuve que hacer ayer porque ya no me alcanzó el tiempo, pero básicamente nos estamos guiando con el orden que otros autores nos han sugerido, como lo mencioné anteriormente. Y quiero que ustedes observen esto. Miren, el estado nutricional, esa variable que queríamos evaluar en este tipo de niños, tiene definiciones conceptuales. Por ejemplo, una puede ser a través de escalas de la OMS y el nivel de hemoglobina. Y dentro de la escala yo puedo partir de dimensiones, porque hay diferentes escalas, dimensiones a partir de los percentiles o desviaciones estándar. ¿Utilizando qué? Indicadores como peso, talla, edad. Puedo darle una categoría como obeso, sobrepeso, desnutrición normal, como hace un rato hemos visto. O tal vez no le doy una categoría, le doy un valor y se acabó. Un valor continuo de unidades en kilogramos por metro cuadrado para IMC, percentiles o Z-score o desviaciones estándar, ¿no? Entonces, la escala cambiaría, obviamente, por eso está seleccionado en rojo. Lo que cambiaríamos, si deseamos hacerlo como una categórica, sería una escala ordinal y sería una naturaleza cualitativa. Pero si deseamos hacerlo como una cuantitativa, ya sería de razón y cuantitativa, ¿no? Pasa lo mismo con el nivel de hemoglobina. Estamos evaluando un analito y una de las formas, y la más frecuente, que sería ver la hemoglobina con un equipo automatizado, ¿no? No vamos a hacer de otra manera que no sea actualmente utilizable. Y podemos hacer lo mismo, evaluar el nivel de anemia o una categoría, y sería un ordinal, y nuestro indicador sería la hemoglobina per se. Y si es un valor cuantitativo, lo que queremos evaluar como valor per se,
ya sería una escala de razón, ¿no? Cuantitativa porque involucra el cero. Sabemos que involucra el cero, ¿no? Es difícil que llegue a cero, ¿no? Obviamente, pero involucra, ¿no? Y como ustedes pueden darse cuenta, realmente la historia aún no acaba. La historia aún no acaba dentro de esta operacionalización y definiciones operacionales, porque falta poner la fuente de dónde me he guiado para saber que así es como se clasifican. Falta ponerle más cositas, como por ejemplo al sobrepeso de cuánto a cuánto va, a la obesidad también, al normal, la anemia severa, cómo se clasifica, moderada, leve, y ponerle la referencia de dónde lo he puesto, y tenemos que ir a la fuente primaria, y esperaría discutir con algunos proyectos de ustedes directamente para poder ayudarles a identificar, porque hay que mencionar la fuente primaria, no el estudio que tú estás leyendo como una revisión. Tienes que ir a la fuente primaria. ¿Y dónde vas a localizar la fuente primaria? En la metodología de cada estudio. Y a veces ellos citan a otra metodología. Obviamente ponen las referencias dentro de tu matriz. E incluso yo les diría que digan cómo lo van a recolectar y dónde lo van a guardar. ¿Entendido? Este es solo para la variable resultado o dependiente, que era esta. Por eso la puse al principio, para que vean que yo solo quería evaluar el estado nutricional de los niños, de ese tipo de niños, con 2 dimensiones. Puedo haber tenido más dimensiones, pero quizás no me alcanza la plata. O quizás en mi hospital, en mi centro de salud, no alcanza para hacer más cosas. Es lo único que tengo a la mano. Vamos a las otras variables, que serían las variables independientes o de exposición. Aquí es más interesante, miren. Acá sí les he podido poner un poquito más de cosas. La edad de la madre, número de años de la madre, definición conceptual identificable en el DNI, dimensión, la edad cronológica, indicador, unidad de medida en años. Puedo luego esto yo ponerlo en categórico si quiero. Si fuera categórico ya sería una cualitativa, pero realmente es de naturaleza cuantitativa, de intervalar porque nunca llega a cero. Si yo quiero sexo del cuidador, ya sería una cualitativa nominal. ¿De dónde lo voy a sacar ambos? Del DNI. La educación de la madre también podríamos hacer una variable categórica ordinal. Acá, por ejemplo, les he traído un ejemplo. La ENDES es una base de datos nacional que tiene Perú, que analiza un montón de variables y dentro de ellos está el nivel de riqueza de esas familias. Pero ese nivel de riqueza tiene un montón de preguntas, tiene como 30 preguntas. Te preguntan, ¿tienes tele? Sí, no. ¿Tienes carro? Sí, no. ¿Tienes refri? Sí o no. ¿Tienes internet? Sí o no. Un montón de preguntas y a través de eso se hace como computacionalmente una reducción de dimensiones para que tengas solo 5 categorías de una manera ordinal, pero es multidimensional. Ahí tú puedes mencionar cuáles son las dimensiones, si quieres, puedes ser más específico. ¿Y dónde lo vas a leer? En la ENDES. Tú vas a irte a la ENDES, vas a revisar cómo lo han hecho y luego vas a saber cómo se hizo. Yo cuando hice mi tesis, justo agarré la ENDES, tesis de pregrado, y me tuve que ir hasta el INEI a preguntar cómo lo hacían porque no entendía el manual que hacían. Me comuniqué con un estadístico, me enseñó, muy buena gente, y al final logré comprender que muchas cosas, ¿no? Aprendí, pero pude entender cómo realmente salía esto. Pero luego me enfrenté con el análisis, cómo lo saco. Y luego cuando hice la tesis, pues pude entender también ese proceso, ¿no? Y no se olviden que en este caso, pues tú tienes que colocar o la literatura de la ENDES o la ENDES viene de un modelo mundial. Es un modelo de encuestas mundial que ya lleva desde los 90, creo, que se va afinando, cada país lo va afinando poco a poco porque cada variable cuesta un montón recolectar. Y bueno, la zona de vivienda, como ustedes pueden ver, en este caso les puse justo la zona de vivienda para que vean que el indicador es el ubigeo. A través del ubigeo yo puedo poner diferentes categorías. Si quiere puede ser nominal o puedo ponerle incluso periurbano, ¿no? Que también podríamos poner hasta 3 categorías. ¿De dónde lo voy a sacar? El ubigeo de la RENIEC o del INEI. Podemos poner acá también RENIEC si quieren, porque puede haber más de una fuente. No tiene que haber solo una.
¿verdad? Varias, ¿no? Variables positivas. Ya, estamos. Ok. Y no se olviden de colocar todos los demás, ¿no? Luego lo vamos a ir afinando, porque incluso hasta podrías poner autores y todo. Entonces esto como que se hace amplio, pero me parece que hasta aquí y algo más que diga dónde lo vas a guardar, estaría muy bien. Lo vamos afinando el miércoles. Y para terminar, recordemos los siguientes conceptos. ¿Qué es variable? ¿Cómo se clasifica? Ustedes ya han visto las clasificaciones. ¿Qué es ontología? ¿Qué es epistemología? ¿Qué es metodología y método? Son dos cosas diferentes. ¿Cómo definirías conceptualmente y operacionalmente a las variables de tu tesis? No se olviden, el valor final o la categoría final es lo que quiero explicar de la naturaleza en mi tesis, de cada variable. Pero realmente ha pasado por un proceso ontológico para determinar los conceptos que quiero evaluar, cómo lo voy a evaluar. Voy a poder identificar las variables más apropiadas para mi proyecto y mi idea de investigación, mi pregunta de investigación, con unos indicadores específicos y realistas y poder determinar el método más apropiado para sacar ese número o ese valor o esa categoría. ¿Ok? No se van a olvidar. Y estas son las referencias y hemos terminado. Muy bien. ¿Preguntas? La verdad, me he pasado lista, ¿no? Me he pasado lista. Mientras paso lista, pueden ir haciendo preguntas. Si ustedes quieren, lo podemos dejar hasta acá y el miércoles discutimos un poquito más con algunos ejemplos de cada uno en la teoría y en la práctica con el doctor Papaya también lo pueden hacer. Sé que es una clase un poquito larga. Si pueden, los alumnos de práctica conmigo se quedan un ratito, una media horita más y lo discutimos, no hay problema. Si todavía hay fuerzas. Recuerden que ya les he dado material para leer para el miércoles o para la semana, depende de ustedes. Pasaremos lista. Aedo Espinosa. Eros doctor. Álvarez Carito. Carito Álvarez. Gilbert Arista. Presente, doctor. Buenas noches. Jenny Atauge. No está. Diana Ávila. Buenas noches, doctor presente. Diana, ¿no? Sí, doctor. Lucy Barrantes Limauya. Lucy Barrantes. Sería tercera semana que no contesta. Jennifer, o tercera episodio. Jennifer Caballero, Guapaya. Presente, doctor. Janet Castillo. Janet Presente, Castillo. doctor, buenas noches, presente Castillo. Stephanie Castro Torres. Stephanie Castro Torres. Ahí está. Elizabeth Chirinos, Escalante. Presente, doctor. Buenas tardes. Alex de la Cruz Pizarro. Presente, doctor. Andrea Espinosa Saldaña. Presente, doctor. Buenas noches. Luz Feijó. Luz de Los Ángeles Feijó Infante. Tercer episodio que no responde. Lourdes Fernández Salcedo. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Oscar Guevara Uvas. Presente, doctor Guevara. Buenas noches. Cintia, acá hay alguien que ha entrado. Jenny. ¿Dónde estoy? Cintia Hernández. Presente, doctor Hernández, buenas noches. Gianfranco Hurtado Rodríguez. Presente, doctor, buenas noches. María de Jesús Raquel Malpica Muñoz. Presente, doctor. Buenas noches. Anderson Mendoza Blas. Anderson Mendoza Blas. Anjanet Morisa Macedo. Presente, doctor. Alelit Oviedo Mendoza. Presente, Alelit doctor. Buenas noches. Oviedo, ¿no? Sí. Marta Pérez Félix.
Buenas noches, doctor, presente. Erika Porras Llanos. Buenas noches, doctor. Presente. Adriana Quispe Calderón. Adriana Quispe Calderón. Presente. Presente, doctor. Jesús Rivera. Presente, doctor. Andrea Román Laurel. Roma presente, doctor. Buenas noches. Mauricio Aarón Romaina Paico. Romaina presente, doctor. Buenas noches. Jürgen Romero Moreno. Presente, doctor. Buenas noches. Gina Valdivia Chalco. Presente, doctor. Buenas noches. Luis Subieta Campos. Subieta presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado, que quiera reivindicarse? Doctor, buenas disculpe. noches. Atauge. Jenny Atauge. ¿Quién más? Álvarez, doctor. Buenas noches. Disculpe. ¿Quién más? Doctor, Castro Mendoza, está hola, conectado, doctor. pero se le ha salido su internet. Ahorita vuelven a ingresar. ¿Será? Sí, así. ¿Quién más? Nadie más, Doctor ¿no? Rojas, ¿me habrá escuchado? ¿Cuál te pido? Rojas Rivera. Sí, sí, te escuché. Ya está. Listo. Ya marqué asistencia. Ya está. O sea, práctica. Los que terminamos teoría, si desean los de práctica, lo vemos el miércoles con calma o pueden quedarse un ratito para terminar acá. ¿Quién más dice acá? Disculpe, Carito. ¿Quién es Carito? Álvarez. Doctor, yo ¿Aedo me anotaste? ya está. Ya, gracias. Listo. Son libres, ¿ah? Los que no son de mi grupo de práctica. Los de práctica pueden quedarse para discutir lo que vamos a hacer o el orden que vamos a hacer. El lunes, el miércoles. Ah, sí, el miércoles. El miércoles vamos a hacer lo siguiente. Voy a tocar a grandes rasgos lo que es el instrumento y técnicas de instrumentos. Voy a tratar de hacerlo en media hora, rapidísimo. Y luego, 1 hora y media o 2, nos vamos a dedicar a revisar los proyectos de cada uno para ir afinando esto de las variables. Vamos a hacer ejercicio con proyectos de ustedes, ya no con algo que yo les planteo, de ustedes, para que lo vayan mejorando. Pero ustedes tienen que revisar la clase y el material suplementario que le voy a dar de lo que es instrumento y técnicas de recolección de información. ¿Ok? Porque en la siguiente semana tenemos que hablar de eso y vamos a usar otra vez el R. Espero que me alcance el tiempo la próxima semana para usar el R de una manera bonita. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Está bien, doctor. Bueno, son libres entonces. Cuídense mucho. No, doctor, Hasta el cuídate. miércoles. Gracias. Gracias, doctor.